Y ya estamos grabando, caballero. Empezó la segunda travesía. Hoy con un teólogo erudito. Teólogo. Un tipo referente. Esa persona no pudo venir. Y hoy tenemos a Caramba. Sacará yo. Eliel. Eso. ¿Qué se cuenta, brother? ¿Qué se cuenta, Todo mi bien. hermano? Aquí Todo bien, mi primo. haciendo como que no nos hemos visto. Ajá. Que no, llevamos 3 horas aquí, para allá y para acá, y para 3 allá y horas para acá. fajado con esto. Pero bueno, las cosas salen. Para poder hacer algo de calidad hay que hay que pasarlas que nadie sabe. Pero aquí estamos tratando de hacer un contenido que valga la pena escuchar. El podcast que me gustaría escuchar a mí es el que estoy tratando de hacer. Entonces este hombre tiene sus temas por ahí, yo también, preparándonos desde hace unas semanitas ya que estamos tratando de coincidir en el tiempo. Mi familia se tuvo que ir de la casa, para no decirles más. Pero bueno, hay que sacrificarse y hay que hacer las cosas. Se me acabó la música, espérate. Ok, bienvenidos. Tenemos un podcast por delante con un par de temas, por supuesto. Como siempre, la dinámica, yo no sé de qué tú vas a hablar, tú no sabes de qué yo voy a hablar. Y tratar de que la cosa fluya lo más Amena. y real. No me gusta que todo esté Espontáneo. planificado. Espontáneo, sí. Claro, los guiones a mí no... Entonces, no sé si debo explicar de nuevo lo que es un podcast, porque el feedback que he recibido de el anterior, la gente como que no lo entiende mucho. Caballero, esto es como... A ver, el formato es para que se consuma, como dicen los americanos, on the go. Esto es para escucharlo trabajando, esto es para escucharlo haciendo algo. Si te puedes sentar a escucharlo, felicidades. Pero hasta inclusive la imagen a mí me sobra. Esto se supone que sea, ya te digo, para hacerlo, escucharlo haciendo algo. Entonces, déjame bajar la música un tin. Entonces, es como pedir comida para llevar. Puede que es decir, lo que te estés comiendo tenga una sustancia increíble y tenga un sabor increíble, pero esto es para el diario, Consumir para escucharlo. en el camino. Exactamente, para que no te consuma la vista y tú lo puedas hacer en tus tareas diarias, porque hoy en día casi nadie se puede sentar casi nadie se puede sentar a escuchar nada. Entonces se hace de esta manera. Entonces la imagen a mí me sobra. ¿Por qué la hago con imagen? Uno, por el algoritmo. Para que las cosas avancen hoy en día, no sé por qué, el internet prefiere, el San algoritmo prefiere las cosas con video. Entonces, las cosas con video tienen mucha más trayectoria y mucha más promoción. Entonces, segunda razón, no quiero privar a la gente de ver a estos dos Adonis. Caballeros. A estos dos pipiolos. Entonces, comienzo con tema. Ok. Voy a empezar yo, no por falta de cortesía, sino porque me gusta que el invitado más o menos vea cómo es la cosa. Que ya tú te lo preparaste, por supuesto. No es que va a ser ahora por generación espontánea, pero... ok. Hoy voy a hablar. Te voy a decir un nombre y me vas a decir qué te sugiere, ¿ok? Hoy vamos a hablar de Juanes. Juanes. El de la camisa negra, ¿no? Cuya letra más... Está por ahí, muy explícito. Por ahí va. Ahora, la gente ya se está preguntando, ¿y este? ¿Qué le pasó a este? Pero la música me suena a banda. No tengo los derechos a la música de Juanes y tampoco la iba a poner porque tú sabes que los círculos evangélicos son un poquito radicales. Pero sí, ok. ¿Te sugiere? ¿Qué tiene que ver Juanes con la Biblia? A ver. Exactamente. ¿Qué tiene que ver Juanes en mi tema con la Biblia? ¿Ok?
Es una dinámica... Todo va a tener sentido al final, ¿ok? No se me desesperen. Ni me juzguen todavía. Que los cristianos estamos muy rapiditos para juzgar. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Ya dije que esto va a tener sentido al final. Ok. Voy a comenzar con una anécdota personal. Tu nombre está en la Biblia, ¿verdad? Sí. Ok, el mío Sí, también. era uno de los... Alejandro. El mío también, sí. Ahora, cuando yo ilusionado fui a mis padres a preguntarles si mi nombre estaba en la Biblia, noté caras. Porque yo siempre quería, ¿sabes? Ir a chequear dónde estaba mi nombre en la Biblia y quiénes habían sido. Ok, en la Biblia no me suena bíblico tu nombre. No suena, pero está. El problema es que los 5 Alejandro que salen en la Biblia, ¿cuál de todos son peores? Claro. Son figuras negativas. Nuevo Testamento, me imagino. Nuevo Testamentario, por supuesto. Se menciona el hijo de Simón de Cirene. Simón de Cirene fue el que llevó la cruz del Señor. Un trayecto. ¿Ok? No sé por qué se menciona que el hijo era un tal Alejandro, pero ahí está. Ahora, de todos los demás, son unos... A ver, hay un sumo sacerdote que se llama Alejandro. En Hechos 4, 5 y 6, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro. O sea, eran 4. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ok. Está Alejandro, un tal Alejandro que en Éfeso estaba involucrado en un alboroto que se formó en contra de Pablo. Es que no hay ni uno bueno. Alejandro el Caldelero, que es el más famoso, que es el que Pablo dice que muchos males me ha causado. Hacía caldero. ¿Sabes? Yo tenía Caldero, la ilusión... pero de cocina. No te Caldero de cocina. Caldero de cocina. Era más bien era como una especie de orfebrería. Ajá. Pero su principal fuente de ingreso eran los calderos. ¿Ok? Yo quería ser un héroe de la fe. Y lo que es un paria. Entonces, y hay otros más, uno que apostató de la fe. Es decir, terrible. Entonces, mi ilusión de ser un héroe de la fe en la Biblia. Es que me imagino que todos esos nombres, todos los Alejandros vienen del Alejandro Magno, ¿no? El griego. Sí, porque Alejandro Magno fue sobre los 300 y pico antes de Cristo. Entonces, sí, y ahí había, sí, es un hombre griego. Ya había un sincretismo fuerte ahí en Judea exactamente. Con entonces, el mundo griego. Ningún Alejandro servía en la Biblia. Entonces me fui alicaído. Ok, vamos a hablar de Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista. Ya estamos llegando ya al tema. Estamos entrando. Vamos a hablar de varios personajes, ¿ok? Juan el Bautista. Yo no sabía que en el Corán también Juan el Bautista... sí, considerado profeta. Es considerado un profeta. Vamos a cambiar la música porque esto está muy festivo, ¿ok? Ya vamos entrando en materia. Juan el Bautista es conocido como el profeta Yahaya, ¿ok? En el Corán. San Juan o el Bautista. También se le conocen esos nombres. Era un predicador ambulante, así por arribita, coetáneo con el Señor Jesús, nacido a finales del siglo I, ¿ok? Es un primo. Era más o menos como tú y yo. No sé. Bueno, quizás. Se dirían primos. Oye, primo, mira, ahí va el primo. Se supone que, es decir, la madre de Juan el Bautista era una señora anciana. Se dice que era como la tía abuela de María, algo así. Bueno, un primo segundo. Primo lejano, pero sí, se establece cierto parentesco, ¿ok? Ahora,
varias ramas del cristianismo también lo consideran. Es policreencia, es decir, en varias creencias se considera a Juan el Bautista como un profeta. Ahora, según el Nuevo Testamento, Juan anticipó la figura del Señor. Detrás de mí viene uno del cual, ¿sabes? Era el que iba preparando el camino del Señor. Se le dice Juan el Bautista no porque vendía croquetas, porque bautizaba. Ahora, hay elementos muy parecidos entre Elías y Juan. De hecho, Juan mismo dijo que él no era Elías. Se pensaba que era la reencarnación de Elías. Que era una reencarnación, que era una especie de continuador, cumplidor de la profecía. Es decir, se le atribuía paralelismos con Elías, pero la profecía la había dicho Isaías, el cumplidor del mensajero que venía a anunciar, que venía preparando el camino del Señor, ¿ok? Una de las cosas, Juan era una especie de hippie. Tenía un manto hecho de pelo de camello, que de hecho el Señor, ahora vamos, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, ¿ok? Un hippie en toda regla, diríamos hoy en día. Una especie de hipster así, hippie, loco. Iba proclamando, por supuesto, el bautismo, por eso se le decía Juan el Bautista. Decía que vendría uno después de él que bautizaría con el Espíritu Santo. O sea, yo bautizo con agua, más el que viene detrás bautizará con el Espíritu Santo. O sea, el primo. Y fuego. Por ahí viene el primo mío. Entonces, la relación con Elías se establece en Mateo y Marcos por la similitud de la ropa. Es decir, usaba un cinturón de cuero y lo del manto del pelo de camello era otra similitud con Elías. Muchos teólogos cristianos lo consideran el sucesor de Elías, y en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista niega explícitamente ser Elías. El ángel se le apareció al padre, Zacarías, y dice que la revelación que le dio el ángel es que Juan iba a ser una persona prominente en cuanto a los caminos del Señor y llevar a Israel hacia el Mesías, ¿ok? Ahora, el final de Juan, de telenovela, culebrón de telenovela. Tremendo, ¿eh? Bueno, terminó su cabecita en un plato. Entonces, uno de los peores finales, yo diría más épicos, para el que diga que la Biblia es aburrida. Ahora, vamos a hablar de Marcos. Juan Marcos. El del Evangelio, ¿ok? Conocido como Juan Marcos. Normalmente le decimos Marcos porque el Evangelio es de Marcos, pero su nombre real es Juan Marcos, ¿ok? Este personaje aparece varias veces en los Hechos de los Apóstoles y se cita por primera vez en Hechos 12:12, ¿ok? Simón Pedro, milagrosamente liberado de la cárcel, se refugia en casa de María, madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este mismo personaje acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en su primer viaje misionero. Ahora, se separó de ellos y hubo ahí un rifirrafe un poquito feo. Y entonces Pablo no lo quiso incluir más en un segundo viaje misionero. Me dejaste embarcado. Entonces, ahora, esto llevó a Pablo a una disputa con Bernabé, porque Bernabé quería incluir a Juan Marcos en el segundo viaje misionero y Pablo le dijo, no, ya nos dejó embarcado. Es que Pablo era medio colérico también, ¿viste? Pablo era un berrinchoso. Porque en varias ocasiones se cuentan varios encuentros que tiene él con... Sí, con Pedro. Tuvieron sus encontronazos. Parece que era un tipo de armas tomar. Sí. Ahora, Pablo y Bernabé terminaron por separarse por culpa de Juan Marcos, ¿ok?
Ahora, Marcos se cree que era sobrino de Bernabé. Había un parentesco ahí por el cual sucedió la ruptura con Pablo. Porque Bernabé y Pablo eran compañeros en estos viajes misioneros. Entonces, por culpa del sobrino, hubo sus disputas ahí. Ahora, en el final de la primera epístola de Pedro, se refiere a mi hijo Marcos. ¿Ok? Hay quien cree que era hijo biológico de Pedro. ¿Ok? ¿Quién? Marcos. Marco, el evangelista, era hijo de Pedro. Juan Marcos. Ahora, Por lo Pedro- menos existe el chisme, el rumor. Pedro se refiere a mi hijo Marcos, ¿ok? En la primera epístola de Pedro. Ahora, la Iglesia Católica se cree que se trata de un hijo espiritual, que él lo bautizó y entonces, bueno, Es lo más una lógico. forma de decir mi hijo. Ahora, le tenía mucho cariño y sobre todo los protestantes, cosa que no sabía que esa era nuestra postura, suelen pensar que se trata de un hijo biológico. Porque la palabra griega que usa es con H u O. Tantas hay una cantidad de vocales juntas. Uios con H, que se refiere a descendientes. Entonces ahí está un poco la cosa. Este era un dato que yo no sabía. ¿Ok? Juan Marcos Me entero ahora. posiblemente Me entero ahora era hijo de Pedro. Ahora, el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Cada uno de los evangelios sinópticos también. están dirigidos a un público o a una serie de personas específicas. Sí, Marcos un grupo es a los social. romanos, Mateo es a los judíos y Lucas es a los griegos. Y el evangelio, bueno, de Juan es el evangelio universal. Ahora, se cree que Pedro, es decir, el evangelio de Marcos se le podía llamar perfectamente el evangelio de Pedro, porque Pedro le dictó a Marcos todas las cosas que él vivió. Entonces, a través de Pedro fue que Marcos escribió. Esto se usa Sí, porque mucho. Pedro como tal no escribió ningún evangelio, pero Pero fue el que lo dictó. tenía ahí de primera mano. Por supuesto, porque Juan Marcos no es que estaba muy involucrado A lo mejor era hasta analfabeto, Pedro. Pedro era hijo de... Bueno, no, era Juan y Santiago los que eran hijos de... Pero bueno, eso no quiere decir... Porque el padre de Juan y Santiago decía que tenía jornaleros, tenía una posición social bastante alta, lo cual no significa que tenía una... Pero Pedro era pescador. Eran Los pescadores, pero... trabajadores, por lo regular en esa época no Sí. tenían la oportunidad de estudiar. Pero quizás por la posición económica que tenía el padre, quizás tuvo acceso a algún tipo de educación un poco más formal. Entonces, ¿cómo terminó Juan Marcos? La tradición dice que Juan Marcos evangelizó como obispo de Alejandría, en Egipto. ¿Ok? Murió como mártir el lunes, lo cual me parece una... Vaya, es puntualizar demasiado. Murió un lunes. ¿A qué hora? No sé, pero murió un lunes. El lunes de Pascua, 25 de abril del año 68. O en el 64. O sea que para el año no hay mucha... en el 68 o en el 64. Pero sí, seguro fue un lunes. Entonces, Juan Marcos no fue discípulo de Jesús, como es lógico. Ahora, ya te digo, a través de Pablo virtió en él todo el conocimiento, la vivencia y todo lo que... A través de Pedro. Que puede que Juan Marcos haya sido hijo de Pedro, ¿ok? Ahora... Yo sigo pensando en Juanes, ¿me oíste? ¿Ah? Todavía estoy pensando en Juanes, que tiene que ver con todo esto. Ok. Vamos a ver a otro apóstol. ¿Se acabó la música? Ok. Ahora, vamos a ver otro apóstol, ¿ok? El apóstol al que el Señor amaba.
al quien el Señor amaba, ¿ok? Es el apóstol Juan, o San Juan, o Juan el Evangelista, y tiene muchos seudónimos. ¿Qué quiere decir el Señor es misericordioso? El nombre, por si alguien se lo preguntaba. Uno de los discípulos más destacados, por supuesto, era parte del círculo de dilectos. Dilectos, no predilectos, porque el Señor... Dilectos. El círculo de dilectos eran el top 3. Era Juan, Pedro y Jacobo. Ok, Jacobo, que es Santiago. El hermano del Señor, ¿no? Él es el hermano de Juan. Juan y Jacobo, Pedro y Andrés eran la dupla de hermanos. Era Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Pero Jacobo es Santiago. Ahora, era parte de los Boanerges, que el Señor los bautizó como Boanerges porque parece que eran gente... ¿Qué quiere decir? Hijos del trueno, ¿ok? Boanerges era también una novela que había por ahí. Boanerges, sí. ¿Te acuerdas? El personaje, sí, en la novela brasileña que... Bueno, Boanerges es un término que dijo el Señor. Y es como diciendo a estos, cuidado con ellos. El padre de Juan es Zebedeo y la madre es Salomé. Podría ser Salomé. Ahora, Santiago, ya te digo, es el hermano que yo conocía como Jacobo. ¿Ok? Ahora, Juan es llamado del círculo de dilectos. Dilectos. Estuvo en ocasiones especiales con el Señor. En la transfiguración, en el huerto de Getsemaní. Había ciertos acontecimientos que el Señor se quedaba solamente con ellos. Tuve el privilegio de estar en la pesca milagrosa del mar de Tiberíades. Juan fue el único discípulo que estuvo en la crucifixión. Cuando todo el mundo lo abandonó, él estaba ahí. El único discípulo que estaban las mujeres, estaba la madre de Jesús y estaba Juan. ¿Ok? Ahora, hay polémica. Juan el apóstol, es decir, Juan el apóstol, Juan el evangelista, pero no se sabe muy bien si fue el mismo apóstol de las epístolas. ¿Ok? Si vamos a atribuirle a Juan, se le atribuye generalmente el Evangelio, las epístolas, primera, segunda, tercera, y el Apocalipsis, ¿ok? Ahora, es bastante, cuando comparas el porcentaje en el Nuevo Testamento, la escritura de Juan tiene un gran peso, ¿ok? Sí, creo que después de Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento. El que más escribió creo que fue Pedro. Tiene muchísimas Después de Pablo, epístolas. digo. Después de Pablo, creo que... Sí, Pablo, que Pedro. Pablo, sí, fue después de Pablo, el segundo. Creo que Juan. El segundo que más escribió en el... Ahora, ok, el apóstol... hay incongruencias en cuanto al griego que se usa para escribir el evangelio y las epístolas, ¿ok? Ahora, yo no tengo ninguna duda que haya sido el escritor es decir, no hay mucha duda en general que haya sido el escritor del evangelio. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene que ser el autor el que diga el discípulo al que el Señor amaba. Por favor. Sí, pero como que al mismo tiempo como que se refiere al mismo como en tercera persona. Es curioso también. Sí, es curioso, pero es que eso no creo que más nadie lo vaya a decir. Sí, pero claro, evidentemente él cuenta ciertas vivencias que solamente tenía que haber sido él el que las vivió. Entonces, desde su punto de vista. Me parece un poquitico subidito de... Entonces, sí. A ver, el discípulo al que el Señor amaba, está bien que se haya recostado en el pecho del Señor, pero... ahora, hay otra incongruencia, es decir, las epístolas están llenas de un griego un poquito forzado. Hay solecismos y cosas del lenguaje. Por ejemplo, un solecismo es, por ejemplo, que yo diga...
me se ha caído. ¿Entiendes? En vez de se me ha caído. Hay incongruencias en cuanto al lenguaje de una y de la otra. El Evangelio es bastante correcto en cuanto al griego. Hay una unanimidad en cuanto a la gramática, a la estructura, al respeto. Es un griego un poquitico más cultivado. ¿Okay? Entre el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. Entre el Evangelio de Juan y las epístolas. Las epístolas están un poquito chapuceras en cuanto a la escritura. Cosas que no... Mejor estaba viejo, por lo general, mientras más viejo uno, tú sabes, se cultiva más. Ahora, yo no tengo ningún problema con eso porque puedo haberlas dictado. Sabrá Dios las peculiaridades que él estaba viviendo en ese momento. Claro. Las puede haber dictado la persona que lo escribió en ese momento. A una persona que lo transcribió y no lo transcribió muy bien. Y oye, como son epístolas, esto hay que mandarlo ya. Entonces, ahora, el Apocalipsis, él tiene tres grandes escrituras: el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Ahora, entre el Apocalipsis y el Evangelio, las similitudes son, hay una serie de indicios internos que revelan, que se relacionan entre sí. Por ejemplo, el Apocalipsis y el cuarto Evangelio, al menos en el sentido de que los libros tienen algún origen en común. Es de notar, por ejemplo, que hay detalles que no aparecen en ningún otro lugar que no sea en estos dos libros. Por ejemplo, Jesucristo es presentado como el Cordero. En ambos está este símil. En el Evangelio de Juan, en Juan 1.29 y Juan 1.36, está el uso de Jesucristo como el Cordero para ilustrar. Es una especie de símil, de figura retórica. Sí. Hay 28 veces en el Apocalipsis y muchísimas palabras griegas que se refieren a palabra de Dios como el verbo. Juan comienza en el principio del verbo. Sí, su versículo más famoso. Juan 1.1 y Apocalipsis 19.13, ambos se refieren al Señor como el verbo. Hay mucha congruencia entre estos dos libros. La imagen de la esposa como la iglesia, como el pueblo de Dios. En Juan 3.29 y en Apocalipsis hay varias referencias a la iglesia como la esposa, cosa que se repite en ambos. Ahora, también hay diferencias, ¿ok? Como mismo te digo las similitudes, te digo las diferencias. Por otra parte, hay detalles que separan a ambos escritos. Por ejemplo, se suele insistir en las diferencias del lenguaje. Volvemos al lenguaje. Y la perspectiva escatológica. El griego del Evangelio, ya te digo, al igual que en las cartas, es mucho más correcto. En el Apocalipsis también, cosas que es de presuponer que si él dictó las cartas y estaba ya de edad avanzada, quizás también lo más lógico es que haya dictado el Apocalipsis. Y parece que no cogía muy buena gente para dictarle las cosas. Entonces, con tantas similitudes y tan pocas diferencias, se fue. Es de presuponer que haya sido él. Ahora, hay algunas cosas que suceden con las tradiciones orales en los tiempos antiguos, ¿ok? No existen pruebas documentales ni arqueológicas que Juan haya sufrido martirio. Hablando ya del final de la vida de Juan. Es decir, por lo menos no martirio que haya causado su muerte. Todos los apóstoles sufrieron martirio de una forma u otra. Fueron azotados, fueron puestos en el cepo, fueron encarcelados, pero no martirio que haya llevado a muerte, ¿ok? Ahora, tampoco existen evidencias directas que descalifiquen que Juan haya muerto por martirio. Por lo cual, hay una hipótesis simbólica, digamos. Por ejemplo,
El cumplimiento de una frase profética. Jesús le dijo a los hijos de Zebedeo: la copa que yo voy a beber, sí la beberéis. Y también seréis bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Ok, usando la copa. Señor, pasa de mí esta copa. La copa se refería al sufrimiento que venía. Y al martirio seguido de muerte que sufrió el Señor Jesús. Así que se especula que esta metáfora haya sido dada a los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, como una especie de profecía. Y que sí, hubieran de sufrir martirio seguido de muerte, porque fue lo que le pasó al Señor. Entonces, esto queda ahí en el aire, pero es válido notar esta posibilidad de que esta frase profética haya tenido algo que ver con el final de la vida de Juan. Y hasta aquí mi sección de hoy. No sé cuánto tiempo estuve hablando, pero ¿y Juanes? Ok, yo hablé de Juanes. Yo hablé de Juan Marcos, yo hablé de Juan el Bautista y yo hablé de Juan el Apóstol. Yo hablé de Juanes. Lo que no es cantante. Yo hablé de 3 Juanes. ¿Ok? Califica. Hasta Calderón estuvo por ahí, yo creo. Así que yo hablé de Juanes. Así que... Alejandro el cartelero, ¿no? No, es que Alejandro y Juan. Había un Juan ahí. Lo que pasa es que era sutil a ver si... Entonces, soy todo oído. Oh, interesante. Me voy a coger aquí un ¿Qué tienes hoy? sorbo para calentar. Bueno, el tema mío no es tan teológico como más bien yo pudiera definirlo como chisme histórico. Ok. Tiene que ver con la Biblia, pero es más bien una especie de rumor curioso que se dio en la historia. Dime cuándo tiro la música. Ya, tírala ya. Porque voy a empezar ya con Egipto. Egipto. Si yo te preguntara, Ali, ahí está. ¿Qué relación tú crees que exista entre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el descubrimiento más famoso de la historia de la arqueología, y Moisés, el caudillo judío, el caudillo del pueblo de Israel? ¿Qué me dirías? Ni idea. Pues de eso es de lo que te quiero hablar. Ese es el tema que te traigo. Pues bien, la tumba de Tutankamón fue descubierta en el Valle de los Reyes hace apenas 101 años, en el 1922. 1922, el arqueólogo Howard Carter, el arqueólogo más famoso de la historia por este descubrimiento, él llevaba mucho tiempo empecinado en que ahí en el Valle de los Reyes todavía había una tumba especial por descubrir, que era la tumba del faraón Tutankamón. Hasta la fecha nunca en la historia se había descubierto una tumba de un faraón intacta. Siempre que se descubrían las tumbas, siempre estaban ya, ¿sabes? Ya la habían saqueado, ya las habían roto. Exacto. Y nunca se había descubierto una con todos los tesoros, porque básicamente sería un portal del tiempo. Porque encontrar una tumba intacta sería como destapar una etapa de la historia fascinante, como fue la etapa de los faraones. Pues bien, Howard Carter, después de una búsqueda intensísima durante meses y meses y meses, un día un niño, uno de los trabajadores que estaban allí con él en este trabajo de la búsqueda de esta tumba en específico, encuentra en el piso por accidente un escalón. Ese escalón le lleva a otra serie de escalones bajo la arena, por supuesto, hasta dar con una puerta. Cuando Howard Carter da con esa puerta, él sabe, ya, la descubrimos, esta es. Hacen un pequeño orificio en la puerta, y cuando mira hacia adentro, ¿cómo que dicen los rusos? Hurra, ¿no? Eureka. Sí, pero no son los rusos. Aquello estaba dorado por todas partes. Yeah. Era oro
por tonelada. Bueno, la tumba estaba intacta, tenía todos los tesoros, tenía todo el cofre donde se había puesto la momia del faraón Tutankamón. Tutankamón, conocido entre los colegas como el Tutan. El Tutan. La tumba estaba intacta, tenía todos los carruajes, tenía todo una cantidad de tesoros inmensa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Moisés? Aquí es donde viene la curiosidad de la historia. Resulta que el padre de Tutankamón era el faraón Akenatón. Y el faraón Akenatón es conocido en la historia como el faraón hereje. Porque Akenatón, el padre de este Tutankamón que se descubrió en el 1922, el hombre realizó una revolución teológica en su momento. Hasta ese momento, no sé si recuerdas, el panteón de los dioses egipcios era inmenso. Tenían casi 2000 deidades. Entre ellos, bueno, los más famosos, Amón, Ra, Osiris, Isis. ¿Qué más me gusta de Amón? Cuando llega este Akenatón, este faraón Akenatón, el hombre hace una cosa que nunca había pasado. El hombre dice: vamos a adorar a un solo Dios. Solamente hay un Dios y ese Dios es infinito. Ese Dios no puede ser representado con imágenes de hombres. No sé, todos hemos visto los jeroglíficos, ¿verdad? Que siempre tienen como esas imágenes con cabeza de animal y eso. Pero Akenatón hace algo distinto. Dice: solamente hay un Dios y ese Dios es la luz. Y ese Dios abstracto que Akenatón comienza a predicar se representa con un disco solar. Solamente va a ser la representación de este Dios, el disco solar. ¿Por qué se le conoce como el faraón hereje? Porque él hace algo impresionante, y es que hasta ese momento no existían los monoteísmos en el mundo. Uh-huh. Cuando hablamos de monoteísmo, lo que nos viene a la mente es cristianismo, ¿verdad? Y judaísmo, básicamente, como los fundadores del monoteísmo. Pero Akenatón es el primero que dice que solamente hay que adorar a un solo Dios. Y ese Dios es el Dios del fuego, de la luz, y es representado con el disco solar. Ahora, aquí viene el clic del asunto. ¿Qué tiene que ver Akenatón, qué tiene que ver toda esta historia egipcia con Moisés, el caudillo de Israel? Espérate. Resulta que... Ajá. No sé si tendrá relación, pero... ¿Tiene algo que ver José en eso? También tiene mucho que ver. Ok. No quiero... Estamos hablando del mismo... Sí, no. Tiene que ver. Estamos hablando más o menos del mismo periodo histórico. Uh-huh. José es unos siglos antes de el reinado de Akenatón. ¿Qué es lo que pasa? El hombre, cuando comienza esta revolución, destruye los templos de los dioses antiguos, establece este nuevo culto, y la casta sacerdotal de los otros dioses, de los dioses antiguos de Israel, de Egipto, los dioses que los egipcios habían estado venerando por milenios, se rebelan contra esta revolución teológica que está haciendo el faraón, y terminan dándole como una especie de golpe de estado, y terminan sacándolo del poder, y finalmente se piensa que lo asesinaron. Uh-huh. Cuando Akenatón es quitado del poder, se vuelve de nuevo a la práctica de los antiguos dioses y se pone en su lugar al hijo de Akenatón, el faraón Tutankamón, que descubrió Howard Carter en 1922. Ahora, Tutan, ahí está Tutan. Cuando le iban a llamar le decían: Tutan, come on. Ahí está. Bueno, ponen a este niño, porque era un niño en ese momento, y se piensa que murió como con 18, 19 años. No está muy clara las razones de su muerte. Pero aquí viene la curiosidad. Hay muchos historiadores y especialistas, incluyendo entre ellos a Sigmund Freud, nada más y nada menos que el padre del psicoanálisis, el psicólogo, el psiquiatra más reconocido del mundo, que creen que Moisés era un
seguidor del culto atomista, ¿verdad? Del culto al dios Atón, del culto al disco solar, porque este culto se representaba, ¿verdad?, con el sol, con la imagen del sol. Y decía que Dios básicamente era un Dios infinito y era un Dios luminoso. Y lo que dicen estos especialistas que Moisés, como se describe en la Biblia, encuentra a Dios, o su primer encuentro con Dios, ¿dónde es? En la zarza ardiendo, ¿verdad? Ve una zarza que está ardiendo pero que no se consume, sí. Un árbol que arde pero que no se consume. Y allí Dios le dice a Moisés que sacara de entre los egipcios a su pueblo para adorar a un único Dios en el desierto, ¿verdad? Y entonces esta es la curiosidad que te traía, Ale, que muchos especialistas, incluyendo a ellos, al mismo Freud, señalan que Moisés, si no... Bueno, algunos inclusive han llegado a decir que Moisés y Akenatón es un mismo personaje. Que no fue asesinado, sino que fue... al dársele este golpe de estado, se va y se lleva una parte del pueblo egipcio a practicar este nuevo culto. Imagínate, sería una cosa... Te están metiendo en un vericueto pantanoso, porque es el origen básicamente del pueblo de Israel y del culto hebreo. Pero yo, en mi opinión, creo que más bien lo que tú decías antes, José, no creo que hayan sido los egipcios los que determinaron la fe hebrea, sino que de alguna manera los hebreos determinaron o influenciaron en la decisión de este Akenatón en su revolución teológica. ¿Por qué? Hay otro dato aquí interesante. Se descubrió en unos jeroglíficos que el consejero principal de Akenatón tenía un nombre hebreo. Y aquí es donde entra José, porque hay quienes han llegado a afirmar que este consejero principal, que se pensaba que era como la mano derecha, puede haber sido el nieto o el bisnieto de José de Egipto. Así que de alguna manera la influencia de José, la influencia de los hebreos, que llegaron muchos siglos antes de Akenatón, del reinado de Akenatón, influenció de tal manera a la casa real egipcia que provocó esta única revolución monoteísta en la antigüedad. Fíjate lo curioso del asunto. Sí, el legado de la gente, sobre todo gente tan prominente. Claro, un ejemplo es Daniel. Desde Daniel en Babilonia hasta los Reyes Magos, se presupone que ellos venían siguiendo, es decir, seguían, si no linaje de descendencia, linaje de conocimiento y de influencia. Y hasta los Reyes Magos no, hasta nuestros días, porque los judíos siguen estando, tú sabes, en la cúspide del poder político en el mundo. Pero me refiero a una influencia hebrea fuera del... Es decir, Daniel fue exiliado, José también. Entonces, como un hombre con el respaldo de Dios, porque tienen historias similares. José y Daniel, se dice que el Señor estaba con ellos, que eran mejores en las casas reales. Que los demás estuvieron en casas reales. José con un poquitico más de trabajo, pero... El texto bíblico lo que señala es que llegó un faraón que se olvidó de José. Sí. El faraón que finalmente cautiva o toma cautivo el pueblo hebreo. Pero hay una realidad. José terminó siendo un funcionario del faraón. Terminó siendo un hombre prominente dentro de la élite religiosa, dentro de la élite política de Egipto. Y qué tanto haya influenciado el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob a los egipcios, eso queda en la arena del... Sí, la mayoría de estos, como tú lo decías, chismes, tienen bastante poca sustanciación. Lo que pasa es que la gente por ponerse a elucubrar y a decir cosas... Pero es interesante saber lo que dicen también los demás.
Y te digo más, todavía hay un dato más. Ujú. En una de las tumbas, no sé si fue del mismo Akenatón o de creo que fue más bien de un sacerdote del culto Atón, esta deidad representada con el disco solar, se encontró un himno escrito en jeroglífico, por supuesto, al dios Atón. Pero ¿qué pasa? Que este himno tiene unas similitudes tan grandes con el Salmo 104. Ujú. Que el Salmo 104, que se piensa que lo haya escrito Moisés, hay especialistas que han llegado a decir que es una transcripción del egipcio al hebreo. ¿Ya lo egipcio? Entonces, del egipcio al hebreo. El salmo, el salmo que tenemos hoy sí, fue que el salmo transcrito. Puede haber tenido su fundamento en este jeroglífico de mucho tiempo antes. Así que ese era el chisme histórico que te traía. Interesante, ahí. Eso me gusta. Traer... ¿Qué te pareció? Perfecto, así, esa es la idea. Que despertar la sed de que podamos investigar un poquitico más allá. Y a mí la historia me vuelve loco. Quisiera tener tiempo para poder estudiarlo un poquitico más. Y lo más, yo creo que la sustancia o la enseñanza más valiosa que podemos extraer de esto es que estos son, o sea, los jeroglíficos son datos arqueológicos que certifican que en este periodo de tiempo, en el tiempo en el que el pueblo de Israel sale de Egipto, hubo realmente esta revuelta monoteísta, por así decirlo. Seguida de un éxodo. De cierto modo confirma la Biblia y le da un dato histórico a la Biblia, le aporta este dato histórico y arqueológico. Perfecto, my friend. Bueno, ya sabemos que le decían el Tután. El Tután. Y que tenemos más que suficiente respaldo. No es que la Biblia lo necesite, porque al final es fe, ¿ok? Es fe. No necesitamos datos arqueológicos, pero siempre es bueno... No, la Biblia yo siempre he dicho que es un libro en muchos aspectos simbólico y que contiene una enseñanza espiritual y profunda. No es tanto un libro de historia como un libro del alma. Es un libro que por eso puede ser leída hoy, no sé, 1000, 2000 años después de que, o 2000 o 3000 años después de que fue escrita, y sigue teniendo provecho para el alma y el espíritu del creyente. No pasa así, por ejemplo, con los libros de historia. Tú lees un libro de historia que contiene datos, te nutren intelectualmente, pero no te nutren el alma. Sin embargo, la Biblia es un libro espiritual. Es mucho más allá que simplemente un libro histórico o científico. No sé si fue Albert Einstein o... No recuerdo, un científico prominente dijo que Dios está detrás de cada puerta que abre la ciencia. Así que podrán descubrir lo que quieran descubrir, pero siempre de alguna manera se corrobora lo que ya sabemos. Yo creo que es hora de cerrar esto para que no se le haga largo a la gente, porque ya ha recibido críticas constructivas que está muy largo. Entonces, vamos a dejarlo aquí. No, es así como se va aprendiendo y creciendo. Espero que haya sido ameno. Llevamos 1 hora. ¿Verdad? Llevamos 1 hora. Bueno, caballeros, hasta aquí. Espero que haya tercer capítulo. Este hombre, según me dijo, tiene temas, pero para aburrir. Sí, así que te traigo unos cuantos. Lo que hace falta es días de 48 horas. Nos vamos. Hasta la próxima. Oye, un inenarrable placer tenerte aquí. Espero que se repita. Gracias, Ale. Gracias por invitarme. Caballeros, suscríbanse, por favor. Recomiéndennos. Hagan su parte. Escúchenlo. No le den cerrar a los 15 minutos, por favor. Ok. Nos fuimos. Hasta aquí las clases. Bye, bye. Bye, un abrazo.